Hola a todas esas almas y mentes curiosas que buscan conocimiento y que nos acompañan en este nuevo episodio de Sin Espejos ni Pretensiones. ¿Estamos listas para sumergirnos en un laberinto de ideas y emociones? Hoy nos aventuraremos en los misterios de la mente humana, explorando cómo nuestras experiencias y perspectivas se entrelazan y nos enriquecen mutuamente. Así que, ¿por qué no vas por tu taza de café que aquí te espero? El tema de hoy es más allá del número, una ausencia hacia la identidad. Aquí nos encontramos con la autopercepción, que es como ese espejo de agua en la penumbra, esa que está en la superficie, reflejando lo que creemos ser, una imagen temblorosa, moldeada por las corrientes de opiniones externas, las sombras de la memoria y los vientos de nuestras emociones. Nos inclinamos a beber de este reflejo, convencidas de que ahí yace nuestra esencia, pero en su fluidez, la verdad siempre se escapa. ¿Qué vemos realmente? Solo lo que el agua permite, no lo que somos en el fondo. Es como un laberinto de repercusiones, porque con cada paso dentro de nosotras resuena con palabras ajenas, con susurros del pasado y con gritos de nuestras propias inseguridades. En esta base es que intentamos descifrar qué voces nos pertenecen, cuáles son impostoras y cuáles llevan siglos enterradas esperando ser escuchadas. Sin embargo, estas repercusiones nunca mienten, y aunque es confuso, siempre apuntan hacia el núcleo, a ese rincón donde no hay juicio, solamente presencia. Y la autopercepción es como ese acto de sembrar en la oscuridad, puesto que con cada mirada hacia adentro enterramos semillas en un suelo que no siempre comprendemos. Algunas germinan en flores que nos asombran, otras en espinas que desearíamos no haber plantado. Pero ahí está la verdad, y es que en esa incertidumbre de no saber qué florecerá, en ese cuidado constante de nuestro ser, confiando en que al final somos el jardín que aprendemos a cultivar, ese donde ese espejo no refleja nuestra esencia, sino una imagen fragmentada y manipulada por métricas externas, estándares inalcanzables y narrativas homogéneas. La pregunta esencial que emerge en este contexto es: ¿quiénes somos más allá de los números y las narrativas impuestas? Donde esa identidad que debería ser lo que caracteriza a cada cual con experiencias, emociones y reflexiones, donde los hilos de nuestra autopercepción se entrelazan con juicios externos, dejando poco espacio para una exploración auténtica de quiénes realmente somos. También nos encontramos con las redes sociales y los medios de comunicación como artífices de este espejo distorsionado, donde amplifican estas tensiones al proyectar imágenes idealizadas que son imposibles de alcanzar. De igual manera, nuestra identidad influenciada por esas métricas y las presiones sociales pierden claridad, conectándonos con una versión irreal de nosotras mismas, una donde las redes sociales se han convertido en vitrinas de vidas perfectamente editadas, como si fueran personajes cuidadosamente elaborados para vivir de cara a una galería, en la que cada imagen y cada palabra están diseñadas para proyectar éxito y perfección. Este escaparate digital no es un reflejo auténtico, sino un escenario donde cada detalle es calculado para encajar en un molde de aprobación colectiva. Detrás de estas representaciones idealizadas, las vidas reales de quienes habitan en estas vitrinas son mucho más complejas. Las imágenes filtradas no muestran las lágrimas derramadas en soledad, no muestran los momentos de duda o los días en que el cansancio pesa más que los logros. Lo que solamente se exhibe es solo un fragmento cuidadosamente seleccionado, una narración incompleta que deja fuera las dinámicas inevitables de la vida, así como las contradicciones, las caídas y las incertidumbres. Porque la vida en su verdadera esencia es un flujo cambiante de emociones, situaciones y experiencias que rara vez encajan en los moldes rígidos de la perfección. Pero las redes sociales, al ofrecer solo estas versiones editadas, nos empujan a creer que la autenticidad no tiene cabida en un mundo donde lo visible debe ser impecable. Es así como, frente a este contraste que creemos, hay una desconexión no solo entre lo que proyectamos y lo que somos, sino también entre lo que experimentamos y lo que creemos que deberíamos experimentar, donde emergen fisuras en nuestra percepción del yo. Estas fisuras, alimentadas por las imágenes idealizadas que consumimos a diario, nos sitúan en un constante estado de evaluación. Nos comparamos con versiones de otras personas que no son completas, pero que al ser cuidadosamente seleccionadas, parecen ser la totalidad de su existencia. Y en este espacio de tensión, donde la percepción de lo ideal eclipsa la realidad, las redes sociales se convierten en un terreno fértil para la insatisfacción y la autocomparación. Con relación a la autocomparación, aunque natural en cierta medida, se intensifica y se desvirtúa en el entorno digital. Este proceso es alimentado por un flujo que es incesante de vidas editadas, uno que solo nos lleva a medirnos contra estándares irreales, no solo de belleza, sino también de éxito, felicidad y valor personal, donde cada imagen de un logro, cada instante compartido de aparente perfección,
Actúa como un recordatorio silencioso de lo que creemos nos falta. Y es en este acto repetitivo de compararnos que nos aleja de nuestra propia autenticidad, estableciendo una distancia entre lo que somos y lo que percibimos como suficiente. Es donde el impacto de esta dinámica va más allá de la superficialidad. Y con la autocomparación constante, comenzamos a erosionar la autoestima, que es la base de una personalidad equilibrada. Porque al internalizar las imágenes idealizadas que consumimos, construimos un diálogo interno crítico y desalentador, donde cada logro personal parece insuficiente frente a las narrativas cuidadosamente construidas de otros. Esos donde la autocrítica excesiva se convierte en una compañera constante, alimentando sentimientos de inseguridad, inferioridad y en algunos casos desesperanza. Es con esta tensión que no solo afecta a la personalidad, sino también la salud mental. Es donde la insatisfacción puede ser un detonante para diferentes trastornos de ansiedad, depresión y problemas de identidad, puesto que al vivir bajo la sombra de ideales inalcanzables nos lleva a cuestionar nuestro valor intrínseco, reforzando la creencia de que nuestra valía depende de la validación externa. Es así como este ciclo puede convertirse en una espiral descendente, donde las personas se sienten atrapadas entre el deseo de encajar y la realidad de no poder alcanzar esas expectativas irreales. Además, la autocomparación constante fomenta una desconexión emocional con nosotros, porque al mirar hacia afuera en busca de referencias, dejamos de prestar atención a nuestra propia voz, nuestras necesidades y nuestras emociones. Este acto de desconexión no solo empobrece nuestra relación interna, sino que también dificulta el establecimiento de vínculos auténticos con los demás, ya que las relaciones se ven filtradas por la necesidad de aprobación y por el miedo al juicio. El problema aquí se agudiza aún más cuando en una sociedad que glorifica la apariencia sobre la esencia, promueve la idea de que hacer más o tener más es la única vía hacia la felicidad. Pero en este paradigma, donde la comparación nunca tiene fin, siempre habrá una imagen más pulida, un logro más impresionante o una narrativa más inspiradora con la cual nos enfrentamos. Así es como el yo real queda atrapado en un ciclo interminable de autoevaluación y descontento. Porque la verdadera riqueza de la vida no está en lo que se proyecta, sino en lo que se vive, en lo que somos capaces de experimentar, en cada sentimiento que compartimos con esas personas que valen la pena sin la constante sombra de la comparación. Porque reitero, la vida perfectamente diseñada de otros, que parece fluir sin fricciones ni contratiempos, se transforma en un estándar irreal que nos aliena de nuestra humanidad. Lo que vemos como el esfuerzo, el sacrificio, las luchas internas, es tan importante como lo que se muestra, pero permanece oculto tras el velo de la perfección aparente. Uno donde las dinámicas reales de la vida incluyen tanto el caos como la armonía. No podemos olvidar que son los días grises los que dan profundidad a los momentos luminosos, porque ahí es donde encontramos una mano que está para sostenernos o sostener a alguien aún cuando no lo pida. Son las caídas las que nos enseñan lecciones valiosas, entre ellas las más evidentes, a levantarnos, porque nadie, por más que lo intente por nosotras, lo podrá hacer, si no ponemos de nuestra parte. Y aún así, este relato completo raramente se cuenta en las redes, donde la narrativa predominante privilegia únicamente los éxitos visibles y las emociones fácilmente digeribles. Es en consecuencia lo imperfecto, lo vulnerable y lo auténtico lo que es relegado a los márgenes, creando un vacío que dificulta la conexión genuina. Y al reconocer esta dicotomía es esencial para recuperar una relación más saludable con nuestra propia identidad y con las narrativas que consumimos y proyectamos. Una donde la perfección que se nos presenta en estas vitrinas no es más que una ilusión colectiva, pues al recordar que la vida real está llena de matices y que estas dinámicas complejas no son un defecto, sino el tejido mismo de nuestra existencia, comenzamos a liberar nuestra identidad de los confines de la apariencia. La plenitud no se encuentra en la mirada del otro, sino en la capacidad de sostenerse a sí misma, en la propia verdad, aun cuando nadie esté mirando. La atención ajena es efímera y condicional. Siempre va a exigir algo a cambio o que modifique esto o aquello, mientras que la autenticidad es un ancla profunda. Solo cuando dejamos de mendigar aprobación y nos permitimos aceptar, reconocer y evitar nuestras luces y sombras con la misma dignidad, encontramos un valor que no fluctúa con el juicio externo. La paradoja es que al soltar la necesidad de ser vistas, comenzamos a vernos de verdad, porque todo este escenario de validaciones, perfección y comparaciones solo perpetúa una dinámica dañina en la que la autopercepción se convierte en una mercancía moldeada por la aprobación externa, donde los medios de comunicación refuerzan esta narrativa al comercializar un ideal de perfección
que parece siempre estar fuera de nuestro alcance. Ese donde los cuerpos son moldeados por privaciones y filtros digitales, presentados como el estándar a seguir. Este mensaje, lejos de fomentar la naturalidad, alimenta la insatisfacción personal y el rechazo hacia lo que somos esencialmente. Es por eso que en este contexto la pregunta ya no es ¿quién soy?, sino ¿soy suficiente? Es por esto que con esta desconexión interna se generan trastornos emocionales como ansiedad, depresión y una autopercepción distorsionada que a menudo derivan en problemas de salud mental más graves como la anorexia y la bulimia. Principalmente porque en estos espacios las personas no son vistas como seres multidimensionales, sino como productos que compiten por atención, validación y relevancia. Y hay personas que comienzan a pensar que si no son miradas con atención, no tienen valor, y caen en bucles de control, manipulación y seducción que en realidad le aportan, quizás sí, solo una sensación efímera de validación, pero no una conexión genuina con su identidad. Psicológicamente, esto les hace sentir vacías, porque la validación externa nunca es suficiente para llenar un vacío interno. Cuando el sentido del valor personal depende exclusivamente de la mirada de los demás, la persona entra en un ciclo de dependencia emocional y autoexigencia constante, lo que genera ansiedad, inseguridad y una desconexión con su verdadera esencia. En lugar de sentirse completas, terminan atrapadas en una búsqueda interminable de aprobación que nunca sacia su necesidad real de pertenencia y autenticidad. Este cambio no es fácil, porque requiere cuestionar las dinámicas de poder que sustentan estas normas, pero es necesario. Es un llamado a desmantelar las estructuras que nos han enseñado a priorizar lo superficial, para construir algo nuevo, algo más realista. Todo esto es un acto de resistencia, permitirnos ser quienes somos sin adornos, sin filtros, sin miedo al rechazo. ¿Y qué pasa si nos rechazan? Si nos rechazan, no es un reflejo de nuestra insuficiencia, sino la incapacidad de la otra persona para encontrarnos en nuestra verdad. No todos sabrán vernos, y está bien, porque tienen que hacerlo. La verdad es que no estamos aquí para encajar en todas las miradas, sino para ser auténticas, incluso cuando eso incomode. Quien no puede aceptar nuestra esencia no nos está negando valor, simplemente nos está mostrando que su mundo es demasiado pequeño para nuestra presencia. Y en ese espacio vacío que deja el rechazo hay una oportunidad, y es la de rodearnos de quienes sí pueden vernos, sin condiciones, sin disfraces. Es entender que las conexiones genuinas no se construyen sobre una base de perfección, sino sobre la vulnerabilidad compartida. Es reconocer que lo que las personas realmente merecen no es la confirmación de las normas sociales, sino la oportunidad de ser libres, de ser vistas y aceptadas en su totalidad, de elegir relaciones y espacios donde nuestra humanidad no solo sea tolerada, sino celebrada. Porque cuando construimos conexiones basadas en la verdad, rompemos las cadenas de las normas y creamos un mundo donde cada persona pueda encontrar un lugar para permanecer, no por lo que proyecta, sino por lo que es. Es en este recorrido que debemos recordar que la autenticidad no se encuentra en la perfección, sino en la aceptación de nuestras imperfecciones. Es en nuestras grietas donde se filtra la luz que nos hace auténticas, donde encontramos la fuerza para resistir las presiones externas y reivindicar nuestra esencia. La autopercepción y la identidad no son estáticas, son procesos vivos, están tejidos con cada experiencia y con cada interacción. Y ahí es cuando surge la pregunta, ¿por qué la identidad es más que solo números? La respuesta es porque la identidad no es un número fijo en una tabla, sino el río profundo y cambiante que corre bajo el puente de los datos. Las cifras, en su fría exactitud, pueden contar cuántas veces cruzamos ese puente, pero jamás sabrán si lo hicimos cargando esperanzas o dejando atrás una pérdida. Los números son, y olvidamos tenerlo en cuenta, simples medidas, pero la identidad es el significado que trasciende estas medidas. Es más que promedios y tendencias, porque es la música que resuena entre las notas de una partitura. Los números pueden capturar el tiempo exacto que una canción dura, pero jamás podrán tocar la emoción que despierta en quien la escucha, ni los recuerdos que reviven en el corazón de una o muchas personas. La identidad, como esa música, no puede ser contenida por un compás, ni limitada a los pentagramas. Es la resonancia que queda cuando todo ha terminado, el susurro que da sentido a lo vivido, donde cada paso que da ese viajero está lleno de intenciones que los números no pueden medir, de dilemas que las gráficas no pueden explicar, porque la identidad vive en lo intangible, es decir, en la risa que no se puede contabilizar, en la calidez de un abrazo que no se puede pesar, en las decisiones que tomamos guiadas por el amor, el miedo o la esperanza. Pues definitivamente los números solo capturan fragmentos, la identidad abarca el todo. Las métricas pueden decir cuánto avanzamos,
pero nunca sabrán por qué seguimos adelante cuando parecía imposible. Y por eso, más allá de las fórmulas y las estadísticas, la identidad es la narrativa viva de quienes somos. No es el gráfico de nuestras caídas y ascensos, sino las razones que nos levantaron. Porque el ser humano no es acumular datos, sino entrelazar historias, aprender del caos y encontrar sentido en lo que no puede ser cuantificado. Los números, con toda su utilidad, son solamente un reflejo superficial. Pueden decirnos qué, cuánto, pero nunca nos dirán el por qué ni el cómo. La identidad es ese porqué oculto y el cómo lleno de matices. Es el espacio entre las cifras, donde habita la verdadera riqueza del ser. Es la chispa que da vida al dato, el aliento que convierte un promedio en una historia. Y esa historia es irrepetible, porque está escrita en un lenguaje único de cada ser humano. Así, al tratar de reducir la identidad a números, se pierde lo esencial, la posibilidad de comprendernos en toda nuestra complejidad. Porque no somos un código y una suma de logros o fracasos. Somos lo que no puede ser medido, porque en cada ser habita una profundidad que ningún dato podrá jamás abarcar. Es por eso que es importante entender la autopercepción y es considerada como el proceso mediante el cual las personas construyen una comprensión de sí mismas, influenciada por sus pensamientos, emociones, interacciones sociales y contextos culturales. Esto no nos diría que la vida es un escenario y que cada día interpretamos un papel, ajustándonos a las expectativas del público que nos observa. Pero cuando la validación depende de los aplausos ajenos, ¿qué queda de nuestra identidad cuando el telón se cierra? Entonces, decimos lo que se espera, lo que no incomoda, lo que refuerza la imagen que creemos que debemos proyectar. Pero, ¿qué ocurre con aquello que no pronunciamos? ¿Con los pensamientos que quedan atrapados en la frontera del miedo y la autenticidad? Tal vez lo más genuino de nosotras no reside en lo que expresamos, sino en lo que reprimimos, pues es en esos silencios que delatan la distancia entre nuestro verdadero ser y la versión que mostramos al mundo. Las redes, los discursos, las normas dictan cómo hablamos y qué decimos, pero en esa incesante prisa por ser escuchadas, olvidamos el silencio necesario para entender y la pausa para comprendernos. Y a esas otras personas, la comunicación, más que un intercambio de palabras, es un espejo en el que nos reflejamos y a veces nos desconocemos. No somos solo lo que nos dicen que somos lo que elegimos expresar y no me cansaré de decirlo. Desafiar los discursos impuestos, encontrar palabras propias, aun cuando pueden sonar muy torpes, es un acto de autenticidad, porque el silencio forzado es pérdida, pero el silencio elegido es poder, aunque también es contención. ¿Hablamos para encajar o para ser? Tal vez la verdadera comunicación no sea solo transmitir un mensaje, sino descubrirnos en la forma en que elegimos pronunciarnos y cómo queremos ser recordadas para esas personas, así estén o no en nuestras vidas. Es por eso que la autopercepción es un proceso dinámico e interdisciplinario que conecta lo individual con lo social, lo biológico con lo cultural y lo consciente con lo narrativo. Es un punto entre lo que no vemos y cómo el mundo nos refleja. Bajo su sombra, aprendemos a mirar con los ojos que otros nos prestaron, a medirnos con reglas que no siempre entendemos, encontrándonos así con otros elementos como las creencias limitantes, que son las telarañas que cubren la superficie del espejo. Aunque invisibles al principio, van atrapando nuestra mirada con esos hilos de no puedes, no eres lo suficientemente buena para esto o aquello, esto no es para ti, no lo intentes, no luches por algo o alguien, no tiene sentido. Con el tiempo, esos hilos se endurecen, convirtiéndose en un marco que encierra lo que creemos ser, dejando fuera el inmenso espacio de lo que podríamos descubrir. Luego están los juicios y prejuicios, que son esa niebla que se levantan del suelo, susurrándonos en el viento lo que otros han decidido que seamos. Sin cuestionamientos, nos moldean la forma en que nos vemos, incluso antes de que hayamos tenido la oportunidad de mirarnos. Esa niebla confunde nuestra visión, haciendo que dudemos de lo que realmente somos y lo que podríamos ser. Y están las heridas y los traumas, que son inevitables, y son esas grietas en ese espejo. Cada una cuenta una historia de ese dolor, de momentos donde el reflejo se rompió en pedazos. Aunque a menudo tratamos de ignorarlas, esas fisuras dejan escapar la luz que podría ayudarnos a ver con claridad. Son esas cicatrices que con el tiempo pueden ser reparadas, transformándose en huellas de resiliencia que enriquecen el conjunto de nuestra identidad. En este bosque, cada bloqueo que tenemos es como una roca pesada, impidiendo que podamos mirarnos de frente. Son los no quiero recordar, los esto duele demasiado y los mejor lo dejo para después. Aunque parecen inamovibles, son también retos que al ser enfrentados pueden liberar el reflejo que hay detrás.
para permitirnos ver quiénes somos realmente. Y sin embargo, si aprendemos a despejar la niebla, a limpiar las telarañas, a reparar las grietas y a mover las rocas, podemos descubrir un espejo que no solo refleja, sino que ilumina. Un espejo que, lejos de limitarnos, nos devuelve una imagen que no está atada al pasado, sino abierta al presente y al potencial de lo que podemos ser, volviéndolo inadvertido, casi invisible. Pero principalmente el valor del ser está en lo intangible, en la compasión que no se mide, en las sonrisas que no se pesan, en el impacto silencioso de una mirada o un gesto amable. Es por eso que debemos reflexionar sobre cómo medir la calidez de un abrazo, cómo traducir en cifras el consuelo que alguien encuentra en una de nuestras palabras. El alma habita en lo que escapa a los números, en lo que solo se percibe con el corazón. Los números pueden narrar todas las historias censuradas, filtradas o autoengañadas, pero nunca toda la historia. Un gran éxito numérico puede esconder un vacío interior, pero lo esencial siempre queda fuera del marco estadístico. Cuando trascendemos las métricas es recordar que somos más que el resumen que otros hacen de nosotras. Somos las historias que vivimos, las conexiones que creamos y la huella invisible que dejamos con quienes nos conectamos realmente. Cada número es una etiqueta, una referencia superficial que pretende encapsular nuestra esencia en una fórmula fría, despojándola de su humanidad, transformándolo en piezas intercambiables de una máquina que solo entiende el rendimiento, pero no los procesos ni los aprendizajes. Las métricas bajo ninguna circunstancia no nos cuentan por qué nos levantamos cada mañana, por qué seguimos adelante después de cada golpe, en especial cuando es uno tras otro. Son simplemente rastros, no relatos completos. La vida no es un gráfico de barras, ni una hoja de Excel llena de datos fríos y objetivos. Cada ser es una narrativa viva que intentan apagar, un poema que no se puede repetir porque es diferente y no puede ser reducido a un punto en un gráfico de rendimiento, donde la verdadera belleza de la existencia está en su desorden, en sus irregularidades, en lo que no tiene medida, en lo que no puede ser calculado. Y olvidamos que la vida también es disfrutar del caos, de los momentos simples, de los abrazos sin prisa. Porque al vivir obsesionadas con las métricas es perder de vista lo que nos hace humanas, y es nuestra capacidad de sentir, de soñar, de caernos y de ser imperfectas. Frente a esta obsesión por las métricas y los números que se infiltra en el cuerpo y la mente, son como un veneno lento, un eco constante que dicta cuánto debemos pesar, cuánto debemos comer y cuán perfectas debemos ser. Mejor, aparentar. El cuerpo entonces comienza a ser visto no como un hogar, sino como un objeto a modificar, a controlar, haciendo que la anorexia y la bulimia se vuelvan esas cadenas invisibles que aprietan lentamente, concibiendo que somos menos, que necesitamos desaparecer para ser valoradas. Son sombras que oscurecen el alma, creando un vacío profundo que nunca se llena. Por más que el cuerpo se agote en su esfuerzo por alcanzar una perfección imposible, el hambre entonces no es solo física sino emocional, porque cada intento de bocado se convierte en un dilema interno, una guerra silenciosa entre el deseo de nutrirse y el miedo a ser rechazada por la quimera que nos han enseñado a hacer. Uno donde la comida deja de ser un acto natural y se convierte en un campo de batalla. Uno donde las voces que susurran en nuestra mente dictadas por las métricas externas se convierten en órdenes que hay que seguir y cada incumplimiento de esas reglas se castiga con más privación, más angustia, más soledad y más incertidumbre. Esta obsesión por los números genera una desconexión entre el ser y su cuerpo, como si fueran dos entidades separadas. El cuerpo ya no es un compañero fiel, sino un campo de batalla donde las heridas son invisibles, donde la piel se convierte en el lienzo de las dudas más profundas. Cada centímetro que se pierde, cada peso que disminuye, no trae la paz prometida, sino más caos y más dolor. La mente comienza a perder el control, y el ser se hunde en una espiral que parece no tener fin, donde la imagen reflejada nunca es suficiente, y el jardín del amor propio se convierte en un desierto. El miedo a la fatiga, al exceso, al no ser lo suficientemente buena, se instala en lo más profundo, y la felicidad se desvanece bajo el peso de las expectativas. En cada momento de restricción o purga, hay una voz interior que se ahoga en el ruido de la desaprobación. Esa voz que antes era la de la necesidad y el deseo, se convierte en la de la autoinmolación. Cada acción es teñida de desesperación, como si estuviera en juego no solo el cuerpo, sino también la identidad misma. Una batalla donde nunca parece haber un ganador. El alma grita por ayuda, pero las métricas, invisibles pero implacables, siguen dictando su lucha. El daño no es solo físico, aunque el cuerpo se resquebraje, la salud mental se desangra lentamente, absorbiendo la desesperación que proviene de no ser nunca lo que se espera, donde la ansiedad, el miedo y la depresión se convierten en fieles compañeros de viaje, pues al ser atrapada por esta constante lucha contra sí misma, se olvida de su verdadera esencia,
esa donde cada día es un paso más hacia el olvido, hacia la desintegración de una identidad que se basa en números, en etiquetas y no en humanidad. Y aunque no lo parece, el despertar sí llega, pero es doloroso, porque el cuerpo está marcado por la violencia del rechazo y la mente marcada por la confusión. Comienzan a buscar la sanación, pero el proceso es largo y el camino está lleno de sombras. La obsesión con las métricas deja cicatrices que no se curan fácilmente. Un recordatorio de que la verdadera medida del ser no está en los números, sino en el amor y el cuidado que se ofrezca a sí mismo, en la comprensión de que somos mucho más que un cuerpo y mucho más que una cifra. Veamos un poco este tema de la anorexia y la bulimia. Con respecto a la anorexia, es un trastorno complejo que puede ser abordado desde múltiples disciplinas. Las expectativas de belleza y los ideales de delgadez promovidos por los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la perpetuación de este trastorno. El cuerpo, en lugar de las palabras, se convierte en el principal medio de expresión. Se habla de silencio corporal en lugar de silencio verbal, una forma de autocastigo y control que se manifiesta a través de la negativa a comer. Sobre la bulimia, es un trastorno complejo que puede ser abordado desde distintas perspectivas o disciplinas. Desde la psicología, la bulimia es vista como un trastorno de la conducta alimentaria que está estrechamente relacionado con problemas emocionales y cognitivos, como la baja autoestima, la ansiedad y la necesidad de control. El ciclo de atracones seguido de purga, que no es necesario describir, se interpreta como una forma de lidiar con el malestar emocional, una manera de intentar gestionar el estrés y la angustia. En la sociedad moderna, el consumo de los medios de comunicación masivos y las redes sociales amplifican estas presiones, llevando a las personas a buscar la validación a través de la apariencia, que es una respuesta cultural y social a las expectativas de la perfección física y al miedo a ser excluida por no cumplir con los estándares estéticos dominantes. Las personas con esta característica a menudo tienen dificultades para verbalizar sus emociones y el trastorno se convierte en una forma de comunicación simbólica. Todo este ritual de atracones y purgas son manifestaciones externas de un malestar profundo y no expresado. Ahora, comprendamos más allá de las etiquetas. Reconociendo la diversidad es entender que en un mundo donde las etiquetas se colocan como capas invisibles que sellan el alma, nos hemos olvidado de que bajo cada nombre, bajo cada palabra, late una verdad única y irrepetible. La anorexia y la bulimia son el eco de una sociedad que exige cuerpos encajados en moldes, que demanda la perfección como si fuera una moneda que se compra, no una experiencia vivida. Las personas atrapadas en este ciclo de dolor son meras víctimas, son las que desde lo más profundo de su ser han sido empujadas a una guerra contra su propia diversidad, un campo de batalla donde la comunicación y el lenguaje son más armas de destrucción que puentes de conexión. Esa es donde la anorexia y la bulimia no surgen del vacío, sino de la presión impuesta por un lenguaje que define lo que es aceptable, lo que es normal. Y cuando el mundo dice que no eres suficiente, busca en su propio cuerpo el espacio donde pueda demostrar que sí lo es, aunque en este caso, de un camino destructivo. El miedo a ser diferente se convierte en un monstruo que se va adueñando de la mente de aquellos que, por miedo e inseguridad, no se atreven a desafiar los límites impuestos por la cultura. Cuando cerramos las puertas de nuestra percepción y sin darnos cuenta creamos cárceles invisibles donde las más vulnerables terminan atrapadas, el juicio constante, las expectativas inalcanzables, las voces críticas que no cesan, hacen de la mente un espacio de guerra constante. Estas personas no son como las suelen ver, simplemente enfermas. Esa es una etiqueta. Son seres humanos que han sido moldeados por un lenguaje que promueve la exclusión y la uniformidad, olvidando que la verdadera belleza yace en la diferencia, en la capacidad de ser auténtica sin miedo a la mirada ajena, puesto que en un mundo tan fragmentado, el verdadero reto es aprender a reconocer la pluralidad que habita en cada ser. Los que se sienten invisibles, los que han sido reducidos a su aspecto físico, necesitan ser escuchados o escuchadas. La anorexia y la bulimia florecen en los vacíos, en la falta de espacios seguros para ser quienes somos realmente. Cuando nos alejamos de la idea de que hay una única forma correcta de ser, empezamos a sanar las grietas que se han abierto en las almas de quienes sufren en silencio. Pasa por una transformación del lenguaje, por una reinvención de las palabras que se usa para describir el cuerpo, la identidad, el ser. El lenguaje puede ser un refugio o una prisión. Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Puede ser una puerta hacia la liberación si aprendemos a decirnos a nosotras que somos valiosas, que somos suficientes tal como somos. La relación con nosotras, nosotros o nosotros se marca en las palabras que nos decimos cada día, en cómo
hablamos de nuestras emociones, en cómo escribimos nuestro cuerpo sin condenarlos, sino abrazándolo como parte de esa historia que merece ser contada sin vergüenza. Es hora de derrumbar esas paredes construidas con prejuicios, de dejar de ver la diferencia como una amenaza y a comenzar a verla como una oportunidad para crecer juntas. Las personas que luchan contra la anorexia y la bulimia son las que más necesitan de este cambio en el lenguaje, de esta apertura hacia la diversidad. Solo cuando logremos cerrar la brecha entre lo que creemos que es correcto y lo que es realmente humano, podremos comenzar a sanar. Y solo entonces podremos ir más allá de las etiquetas, entendiendo lo que somos en toda nuestra complejidad, sin miedo, sin juicio, pero sobre todo con amor. Ahora hablemos de otro aspecto y es el peso de las palabras y el juicio de las sombras. Desde pequeña aprendí que las palabras pueden ser armas muy oscuras. No siempre son dichas con intención, pero el daño que causan es indiscutible. En el colegio, ser delgada no era solo una característica física, sino un motivo suficiente para ser juzgada y etiquetada. Pero un día, esas palabras se transformaron en algo más peligroso. Un rumor infundado llegó tan lejos que alguien, a quien ni siquiera conocía, decidió esperarme fuera del colegio con un cuchillo en la mano. No entendía lo que pasaba, no sabía quién era esa persona ni qué la había llevado a estar ahí, pero solo me mandó a decir que me esperaba afuera para arreglar cuentas. Y sus palabras me helaron, porque dijo, esto solo se soluciona con sangre. Mi mente se quedó en blanco y solo recuerdo el miedo, de no ser por una compañera que intervino, quien sin dudarlo me llevó a casa y no sé qué hizo, pero lo arregló porque nunca más me volvió a buscar. Probablemente no estaría aquí para contar esta historia. Luego, en la universidad, aunque el contexto cambió, los prejuicios permanecieron. Un profesor, sin conocerme más allá del aula, comentó, las personas delgadas lo tienen todo más fácil. En ese momento, comprendí que no estaba hablando de mí, sino de algo que yo le reflejaba, una sombra de sus propias frustraciones. Pero el juicio más hiriente vino de alguien que consideraba profesional. Esta maestra, al hablar de mí con otro colega, afirmó, ella es anoréxica, es un riesgo. Ni siquiera tuvo la cortesía de preguntarme o intentar entenderme, simplemente etiquetó y divulgó. Lo más absurdo fue el motivo de su juicio. Y es que en una reunión rechacé 2 rondas de un plato compartido. ¿Por qué? Porque nunca he podido compartir alimentos ni bebidas con otros. Es algo profundamente personal. Pero en su sabiduría infinita interpretó mi acción como evidencia de un problema mayor y lo convirtió en un rumor. Lo que era solo el reflejo de sus inseguridades. Y es que estas experiencias me llevaron a reflexionar. ¿Por qué las personas juzgan tan rápido? ¿Por qué preferimos creer en lo primero que escuchamos en lugar de buscar la verdad? ¿Por qué no nos detenemos a observar y en el peor o mejor de los casos preguntamos? ¿Qué es lo que nos pueden decir? ¿No? Pero no lo saben porque se anticipó. Y eso pasa en todos los aspectos. A veces las palabras o los silencios que más duelen pueden provenir de esas personas que consideramos cercanas, porque en vez de preguntar, prefirieron creer en terceros. Y aún prefieren creer en rumores. Así fue como entendí que el juicio muchas veces no tiene nada que ver con quien es juzgado, sino con quien lo emite. Desde la psicología aprendí que el juicio hacia los demás es en realidad un espejo. Reflejamos en otros nuestras inseguridades, nuestros miedos, aquello que no podemos aceptar de nosotros. Es más fácil señalar a alguien que confrontar nuestras propias carencias. Sin embargo, estos juicios no solo hieren, también generan desinformación y caos. ¿Cuántas tragedias han nacido de un simple rumor? He conocido y vivido historias de personas cuyas vidas han cambiado drásticamente, incluso trágicamente, por palabras malintencionadas. Y no hablo solo de historias lejanas, lo he vivido en carne propia y muchísimas veces. Es por eso que la raíz del problema es esta forma de juzgar y se aprende desde la infancia. Nuestros patrones de crianza, la forma en que nos enseñan a interactuar con el mundo, moldean nuestra percepción de los demás. Crecemos en entornos donde las apariencias pesan más que las realidades, donde lo que se dice importa más que lo que realmente es. Aprendemos a juzgar antes de comprender, a criticar antes de preguntar, y debemos desaprender lo que nos enseñaron mal. Debemos aceptar la responsabilidad de nuestras palabras. Recuerdo que en esos momentos difíciles me preguntaba, ¿qué es lo que comunicamos con nuestras palabras? Cuando juzgamos sin saber, no solo herimos, también enseñamos a otros a hacer lo mismo. Cada vez que propagamos un rumor, alimentamos una cultura de desinformación que no solo daña relaciones, sino que puede destruir vidas y vínculos. A pesar de todo, aprendí lo más valioso en la vida, y es no guardar rencor. Porque el rencor, aunque puede parecer un refugio natural frente al daño, a la larga es solo una carga emocional innecesaria. Aferrarse a él es como cargar un peso que nunca alivia, que solo nos hunde más en un dolor que no nos pertenece.
Comprendí que muchas veces quienes nos hieren lo hacen desde un lugar de vacío interno, de inseguridades y sombras que no saben cómo enfrentar. Estas personas que crean rumores buscan atención, solamente quieren ser observadas por un instante, porque en el fondo se sienten tan diminutas, tan incapaces de mirarse a sí mismas sin dolor, que en su lucha por llenar ese vacío, creen que dañando a otras personas encontrarán alivio, aunque solo sea momentáneo. No siempre es fácil de entender esto, principalmente por las heridas que dejan, pues suelen ser profundas y a veces el dolor no sana del todo. Permanece como una cicatriz que en ciertos momentos arde al recordarla. Pero he llegado a creer que incluso estas cicatrices pueden tener un propósito positivo, no para perpetuar el daño ni manipular emocionalmente a alguien, sino como recordatorios de lo que somos capaces de superar con el tiempo y de lo que no debimos permitirnos cargar. Olvidar completamente a quienes nos hizo daño puede ser imposible, eso es evidente, ya que esas experiencias se convierten en alarmas internas, en resonancias que nos advierten de lo que debemos evitar o protegernos. Tampoco debemos dejar que pasen por encima sus anchas. Si puedo entender qué ocurrió, fantástico. Sin embargo, he elegido no llenar mi memoria con el peso de quienes buscaron herirme, en especial deliberadamente. Prefiero guardar ese espacio para las personas que realmente importan, aquellas que construyen, que nutren, que están presentes de manera significativa en mi vida. Son las voces de quienes me conocen, son las voces que no se dejan arrastrar por rumores o palabras malintencionadas, son las voces que elijo escuchar, son quienes entienden que mi esencia no se define por lo que otros suponen, sino por lo que compartimos en confianza, amor y respeto mutuo. Y estas conexiones son las que merecen espacio en mi mente, en mi corazón y en mi alma. No los ecos de quienes solo buscan dividir y generar caos. Con el tiempo aprendí a interpretar los juicios ajenos de otra manera, como cuando mi nombre resuena en la boca de alguien que no me conoce realmente. Lo veo como un reflejo de algo que se agita en su interior, una proyección de sus propias luchas, frustraciones, inseguridades, y aunque poco me interesa, sus envidias. Y aunque su juicio no tiene espacio en mi vida, sí me recuerda algo valioso, y es que lo más importante es lo que pienso y siento yo mismo, y lo que comparten conmigo quienes realmente me conocen. Por eso elegí no guardar rencor, pero no significa negar el dolor ni justificar ese daño. Es solo un acto de amor propio, un compromiso con mi bienestar emocional. Su mirada es solo un reflejo de sus propias sombras, no mi verdad. Y si bien esas sombras pueden haber rozado mi vida, nunca les permitiré oscurecerla, lo cual me lleva a pensar en un último interrogante más importante, y es cómo buscar la autenticidad en un mundo cuantificado. La autenticidad, como ya lo he dicho, es un acto de rebeldía sin necesidad de violencia. No necesitamos más violencia, ya tenemos mucha en nuestra vida. Pero no se encuentra en las respuestas rápidas que ofrece la tecnología, ni en las métricas que nos dicen cuánto valemos. Es un viaje taciturno que requiere de tiempo, de paciencia y sobre todo de la valentía de cuestionar todas las narrativas cotidianas en las que nos envuelven. Las normas muchas veces nos presionan a ajustarnos a lo que otros esperan de nosotros, pero la verdadera libertad, la que nos permite ser nosotras, nosotros o nosotres, se encuentra en el acto de decir una simple palabra: no, no a esos dictados, de aceptar lo que no nos hace únicas, aunque eso signifique ir en contra de la corriente. La autenticidad se construye cuando nos atrevemos a tomar el camino menos transitado, aunque nadie más lo esté siguiendo, y eso implica reconocer otro tipo de soledad. En este mundo cuantificado, cada paso hacia la autenticidad requiere valentía. La valentía de renunciar a lo fácil, a lo simple, a lo que parece exitoso a los ojos del mundo, y de comprender el camino más incierto, el camino hacia nuestro ser más genuino. Nos enfrentamos constantemente a la tentación de convertirnos en lo que otras personas esperan. Al rechazar las etiquetas que nos asignan y las normas que nos imponen, nos encontramos con una libertad inexplorada, un espacio donde podemos existir sin tener que justificar nuestra existencia ante el resto del mundo. Y aprendemos a abrazar lo que somos, sin miedos, sin juicios, con profunda sensibilidad y amor. En definitiva, la autenticidad es un viaje personal e intransferible. Sin embargo, la verdadera belleza no radica en ese reflejo, sino en lo que no se ve a simple vista, la capacidad de amar sin condiciones, aun cuando no sea valorado, pero con límites, la voluntad de aprender de cada error, el poder de ser nosotras sin miedo al juicio. Querernos a nosotras, nosotros o nosotres no es un acto de arrogancia ni de egoísmo, sino un acto de supervivencia, un acto de sanación. Cuando aprendemos a comprender nuestras imperfecciones, a escuchar nuestro cuerpo y nuestra mente, a respetar nuestros límites, comenzamos a recorrer un camino de sanación. No se trata de ocultar nuestras vulnerabilidades, sino de aceptar
que ser vulnerables no nos hace débiles, sino profundamente humanas, en un mundo que nos exige esconder nuestras heridas. Debemos ser valientes para mostrarlas, a quienes puedan verlas no con ojos de juicio, sino con ojos de compasión, de profunda ternura. No todo el mundo entenderá nuestra lucha, no todas las personas estarán dispuestas a ver más allá de lo superficial. Vivimos en una sociedad que muchas veces es tóxica, indiferente a las necesidades reales de los demás, pero aunque la mayoría ignore nuestra esencia, siempre habrá quienes estén dispuestas a conectar con nosotras, desde sus propias sensibilidades, desde sus propias heridas. Estas personas no buscan cambiarnos, sino comprendernos. No buscan que seamos perfectos, sino que seamos nosotras, en toda nuestra complejidad. Y eso es lo que realmente importa. Nuestro cuerpo no es un objeto que debemos moldear para cumplir con un ideal. Es un vehículo que merece ser cuidado, respetado y amado por lo que es. El trastorno, en cualquiera de sus formas, es difícil de asimilar, entender y manejar. Este espacio y esta conversación no se hizo para diagnosticar, ni para ofrecer respuestas médicas que otros expertos pueden dar de forma mucho más adecuada. Aquí lo que se buscó es entender cómo nuestro lenguaje, nuestra forma de mirarnos y de mirar a los demás, está erosionando lentamente nuestra capacidad de conexión genuina y de autocuidado. Si alguien busca aquí respuestas sobre cómo superar un trastorno específico o un diagnóstico, quizás sería mejor que se dirija a otros lugares donde se pueda guiar con la especialización que le deben dar sin desinformar. Pero lo que intento ofrecer con estas palabras es una reflexión más profunda, una invitación a cuestionarnos todo lo mencionado, cómo nos estamos comunicando, cómo las presiones y las expectativas ajenas nos afectan, más de lo que nos damos cuenta. En este reflejo fragmentado que nos han impuesto, seremos valientes para romper el espejo y mirarnos sin filtros, nos atreveremos a ver más que cifras, a recuperar nuestra voz, a habitarnos sin permiso ni explicación. Tal vez la pregunta no sea quiénes somos, sino quiénes elegimos ser cuando dejamos de contarnos en números y comenzamos a narrarnos en verdades. Espero que esta conversación haya sido un espacio para la reflexión profunda, para cuestionar nuestras creencias y expandir nuestros horizontes. Que podamos encontrar en ellas un refugio para nuestras dudas y un impulso para seguir buscando respuestas. Como estamos acostumbradas, la vida es un enigma constante, y es en esa incertidumbre donde reside su belleza. Que cada día sea una nueva oportunidad para desentrañar los misterios de nuestro ser y del mundo que nos rodea. Es por eso que les invito a seguir explorando, a seguir preguntando, a seguir creciendo. Y recuerden, aún en los días más oscuros, siempre hay un mensaje de esperanza que nos guía. Hasta una próxima oportunidad.